Hola, bienvenidos. Estamos en este contenido temático que finalmente esto es un compendio, creo, el sistema de registro, información y gerencial en tuberculosis. Es un compendio de todo lo que hicimos, ¿no? Que finalmente va en algún momento a ser traducido en los informes, en los indicadores operacionales y epidemiológicos, y ellos nos dirán si logramos o no las metas y objetivos que nos hemos trazado en la prevención y control de tuberculosis. ¿Qué vamos a desarrollar en este capítulo? Es el sistema de registro e información, los instrumentos de registro, los instrumentos de información y últimamente que ya desde el año 2015 tenemos el SIG-TV que va reemplazando a toda la parte manual, ¿sí? Entonces, iniciamos. La prevención y control de tuberculosis involucra diferentes actividades, varias actividades por diferentes miembros del equipo de salud. Y vamos a mencionar un ejemplo. Una actividad, ¿cuál es? La identificación del sintomático respiratorio, ¿no? Y que luego tenemos que identificarlo. Y identificarlo involucra que la detectamos y luego la registramos en un libro de registro. Igual obtuvimos la muestra cuando identificamos al sintomático y esa muestra lo hemos trasladado al laboratorio y en el laboratorio van a examinar esa muestra y ahí tendríamos ya un sintomático respiratorio examinado porque tiene una o dos baciloscopías, ¿sí? Esas son las actividades que hace, por ejemplo, diferentes miembros del equipo del establecimiento de salud. ¿Quién identifica? Cualquier persona que brinda atención de sintomático respiratorio. ¿Sí? Quien detecta al sintomático es cualquiera que brinda atención de sintomático. ¿Quién lo identifica? El personal que trabaja en el servicio de control de tuberculosis lo va a registrar en el libro. ¿Quién examina? El laboratorista. Eso es un ejemplo de quienes hacen las actividades. Entonces, ¿qué es un sistema de registro e información en la prevención de TB? Dicen, todos los establecimientos de salud públicos y privados que realizan actividades de prevención y control de tuberculosis inician a generar datos, ¿no? A generar datos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Juan Pérez es un dato. 20 años es un dato. Entonces, toda esa información yo voy registrando, ¿no? Y finalmente voy a consolidar. A fin de mes diré cuántos varones o cuántos sintomáticos de qué grupos de edad hemos tenido. O de ese todo conjunto de sintomáticos, cuántos tienen baciloscopía positiva. Entonces, la generación de datos, cuando ya se sistematiza, se consolida, nos va a dar información. Y ahí tenemos nuestras imágenes, creo que son importantes, son varios registros que vamos a utilizar. Entonces, nos centramos en los instrumentos de registro. ¿Qué son los instrumentos? Dice, se constituyen en la base de datos de la atención que atienden los servicios de salud y se va a registrar de manera cotidiana cada vez que brindas una atención. Ejemplo, sintomático respiratorio. Este libro de registro de sintomático respiratorio tiene varios datos. Te va a decir qué número de sintomático respiratorio es el primero, es el 100, es el 200. Te va a decir cuándo lo identificaste. ¿Qué más te pide? Nombre del paciente, te pide edad del paciente, te pide domicilio del paciente. Luego tú vas registrando sus resultados de su primera muestra, si ingresó al programa o no, si lo trasladaste, también dices a dónde lo trasladaste. ¿Ves? Son datos, ahí registras los datos. Otro instrumento, acá vamos a mostrar algunos ejemplos nada más. Otro instrumento donde registras datos es la tarjeta de control de tratamiento de primera línea o de segunda línea. Y ahí te pide, por ejemplo, si su diagnóstico es TB pulmonar, TB extrapulmonar, si su resultado es positivo, negativo o no tiene. ¿Qué más te va a solicitar? Su baciloscopía de ingreso, que nosotros llamamos baciloscopía cero, que es uno de los temas que nos olvidamos anotar, y las baciloscopías de control mensual. Entonces, esos son los instrumentos de registro, donde se registran datos. Todavía no nos dice mucho, ¿sí? Pero nos identifica, nos permite manejar a la persona, ¿ok? Para eso nos sirven los instrumentos de registro. ¿Qué son?
base de datos que se registra en forma cotidiana cada vez que hago una actividad. ¿Para qué sirven? Para registrar toda la información necesaria y requerida por los servicios de atención a pacientes con tuberculosis, según cada tipo de paciente. ¿Cómo se utilizan? Se utilizan con total confidencialidad en el marco de la Ley General de Salud y la Ley de TB, la 3287. Confidencialidad quiere decir que no debemos estar publicando ni dejando a que todos utilicen estos datos, que tienen muchos datos de una sola persona. ¿Ok? Entonces, es un registro cotidiano del profesional de enfermería, es un registro cotidiano de las actividades del médico. Hemos dicho que hace el médico, el técnico de enfermería, del personal de laboratorio, de la nutricionista, y seguimos enumerando, ¿no? El asistente social, el psicólogo, si tiene que ir al endocrino, el endocrinólogo, el neumólogo, el médico de infectólogo, porque de repente esté de VIH, en fin, todo aquel que tiene que ver con la atención de la persona con TB. Eso es el sistema, los instrumentos de registro. Por ejemplo, la enfermera registra todas las actividades que son responsabilidad y competencia del profesional de enfermería, capacitación y monitoreo y evaluación del correcto llenado de los diferentes formatos para el manejo y seguimiento del PAR. La tarjeta debe decirle al técnico de enfermería, ¿no? Esto se llena por esto, y sí, de vez en cuando hacer el monitoreo para revisar si está utilizando correctamente estos formatos. Monitoreo e informe de las actividades que no tienen código, no están incluidas en el sistema de registro. No tiene que, de todas maneras, sistematizar. Supervisión y monitoreo de los datos en el SIG-TV. Ahora, este SIG-TV, un sistema online que nos permite tener los datos lo más pronto posible de nuestros establecimientos de salud. ¿Y qué registros es responsabilidad de la enfermera? La solicitud de investigación bacteriológica puede ser del enfermero o quien lo detecta, médico, técnico, en fin, de cualquiera que lo detectó. El libro de registro es sintomático, del enfermero o del técnico de enfermería, quien registra el libro, ¿no? Quien está registrando los datos del sintomático. La tarjeta de administración de asistencia al tratamiento, el enfermero o el técnico de enfermería. Los libros de registro y asistencia de pacientes, también técnico enfermero, eso es la parte de enfermería. La hoja de derivación de pacientes, el enfermero. La hoja de transferencia de enfermeros. La ficha de notificación inmediata de inicio de tratamiento en TB resistente, enfermería. ¿Okay? Eso es parte, acá estoy citando a algunos de los instrumentos de registro. Del laboratorio, el libro de registro de muestra para investigación bacteriológica. Por ejemplo, entonces es 100% del servicio de laboratorio, donde estará el biólogo, el tecnólogo, quien esté en ese servicio. Pero también la última parte de la solicitud de baciloscopía, donde comunica el resultado de la baciloscopía. En la parte médica, por ejemplo, ¿qué registros es responsabilidad del médico? La historia clínica y otros relacionados a la evaluación médica clínica. El reporte de sospecha de reacción adversa, eso es médico-médico. El protocolo de casos de meningitis tuberculosa, ¿no? Notificación de pacientes fallecidos con tuberculosis, eso es registro de responsabilidad médica. La ficha de notificación inmediata del paciente en retratamiento para TMDR, que el fallecido, el abandono o la transferencia, ¿sí? Esos son los sistemas los instrumentos de registro. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los instrumentos de información. Para ello tenemos que estar claros qué son, para qué sirven y cómo se utilizan. Los instrumentos de información, ¿qué son? Son esos instrumentos que nos permiten consolidar datos. Pueden ser por periodos, puede ser mensual, trimestral, ¿no? Establece el flujo, desde dónde va, desde establecimientos, DIRIS, red, Geresa, DIRESA y finalmente el nivel nacional, ¿sí? Son instrumentos o formatos que consolidan información, datos. ¿Para qué sirven? Para medir eficacia y eficiencia de la estrategia de prevención y control de TB. A partir de su análisis, tanto de indicadores operacionales y epidemiológicos, nos va a permitir tomar decisiones de manera oportuna y que contribuya al éxito de la estrategia.
Entonces sí es vital desde el establecimiento, porque a nivel nacional, que nos llega después de 6 meses, nosotros no tomamos las decisiones sino más en políticas. Ustedes tienen que tomar decisiones en relación al comportamiento de la TV en su comunidad, ¿no? Entonces, en la jurisdicción de su establecimiento. Ahí es mucho más rápido. ¿Cómo se utilizan? Para utilizar estos instrumentos se deben considerar diversos datos y variables que tienen como base el instrumento de registros. Y para procesarlos hay que realizar reuniones técnicas de forma mensual y trimestral. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar seguros que todos los datos que están en los instrumentos de registro sean consolidados para tener, ¿no?, un dato que ha pasado por control de calidad o datos que han pasado por control de calidad y que finalmente el instrumento de información, ¿no?, es real. Entonces, la dirección ha implementado, para evitar estar haciendo palitos mediante paloteo, estar sistematizando, ya desde el año 2015 tenemos un sistema electrónico online que nosotros llamamos el SIG-TV, el Sistema de Información Gerencial de TV SIG-TV, que se alimenta desde la tarjeta de control de tratamiento. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que la tarjeta de control de tratamiento tiene que estar bien llenada para tener una buena data, un buen número de datos y poder tomar decisiones. Desde el SIG-TV se obtiene información consolidada en los siguientes instrumentos de información. Ustedes lo saben. ¿Cuáles son? El informe operacional. Entonces, el SIG-TV me da el informe operacional. Ya no estoy paloteando, sumando los datos de uno u otro registro, sino el informe operacional sale del SIG-TV y debe pasar por un control de calidad por el equipo multidisciplinario. A través del SIG-TV podemos tener el estudio de cohorte también, y que debe ser evaluado, controlado por el equipo multidisciplinario. Nos puede dar la evaluación trimestral de TV MDR, informe de notificación inmediata, evaluación y análisis de indicadores. Pueden tener ustedes sus gráficos de los indicadores operacionales y epidemiológicos. Hay un informe de evolución trimestral de los casos de TMDR, el informe bacteriológico, el control de calidad de baciloscopías, el informe trimestral, el informe de promoción social. El SIG-TV, miren, tiene toda una estructura, está organizada. La parte administrativa, donde hay una administración del sistema, que eso está desde la administración central de la Oficina General de Estadística del MINSA, Estadística e Información, y con estrecha relación de la dirección de TV, que es la parte técnica, ¿no? Hay un sistema de mantenimiento del SIG-TV, y la data nos da egresos, ¿no?, nos da gestión de datos. Podemos hacer consultas, ¿no?, con generación de reportes, y podemos consolidar datos a través de los informes operacionales. ¿Sí? Tenemos en el SIG-TV, tenemos datos de los establecimientos de salud, el código RENAES, y a través de la RENIEC tenemos los datos demográficos del paciente. Se ingresa, se verifica, ¿no?, con número de DNI, salen los datos del paciente. Y el tipo de tuberculosis son todas, la TB sensible, ¿no?, y la TB resistente. Registran todos los tipos de TB en el SIG-TV. Deben estar claras las definiciones operativas. El SIG-TV, un sistema web que permite el registro nominal de los casos de los casos de TB sensible y resistente. El punto de digitación son los establecimientos de salud, ¿no?, que tienen acceso a internet, tienen un equipo informático. Se alimenta a través de la tarjeta de medicamentos, tanto de primera o segunda línea. Hay un código único de identificación de PAT, que es, en este caso, si es peruano, es el DNI, el pasaporte o el carnet de extranjería. Se puede hacer la transferencia cuando un PAT dice, bueno, por algún motivo se va a trasladar a otra ciudad, podemos hacer la transferencia o podemos hacer la derivación, que puede ser un hospital. Generalmente los establecimientos diagnosticadores pueden trasladar a través del SIG-TV al caso diagnosticado con tuberculosis.
¿Cuáles son las bondades del SIG-TB? Las bondades del SIG-TB son, hay una interconexión con RENIEC, hay una interconexión con RENIPRES para tener el código del establecimiento de salud, permite varios registros de tratamiento de los diferentes episodios que pueda tener el paciente e inclusive existe una articulación con TB resistente, ¿no? Nos puede decir cómo están los contactos, ¿no? Nos da un registro de la persona afectada con tuberculosis, ¿no? Que haya recibido tratamiento en otros establecimientos. Por ejemplo, si el paciente recibió en Arequipa e ingresa en Piura, vamos a tener acceso a la información para mejor manejo y seguimiento. Tiene los módulos de transferencia y derivación. Nosotros podemos saber las transferencias realizadas, las transferencias pendientes, las transferencias recibidas, las derivaciones realizadas, las derivaciones pendientes, ¿no? Y las derivaciones pendientes de hospitales. Esto todavía está en rojito porque tenemos alguna limitación, alguna debilidad en ese tema. Ok, y quiero dejarles con esta frase importante, interesante, ¿no? Valiosa, porque lo consideré importante dentro de este tema de registro de información. No es este tu país porque conozcas sus linderos o el nombre de sus muertos. No es este tu país porque si tuvieras que volver a hacerlo, lo elegirías aquí para hacer todos tus sueños, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema de registro que nos va a permitir mejorar nuestra lucha contra la tuberculosis. Y lo que pueden consultar ustedes es el manual del usuario del SIG-TB, donde encierra todos estos instrumentos de registro e información en la prevención y control de la tuberculosis. Muchísimas gracias y hasta pronto.